Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén y amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto de este capítulo que estamos estudiando de Pedro? Es la segunda venida de Cristo, ¿cierto? El fin de los tiempos. Pero, bueno, además de eso, hoy vamos a estudiar un atributo muy particular de Dios. De hecho, es particular porque solamente Dios lo posee, y es la eternidad de Dios. Amén. Quiero que volvamos a leer el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. El apóstol Pedro, ¿a quién le está diciendo esto? ¿Se acuerdan? A los creyentes, porque en el capítulo 3, en el versículo 1 dice amados, ¿cierto? Entonces está hablándole a cristianos, le está hablando a los creyentes, le está recordando a los cristianos que para Dios el tiempo no es lo mismo que para nosotros. Las horas de Dios no son las mismas horas nuestras, los días de Dios no son los mismos días nuestros. Y él pone un ejemplo: recuerden esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Entonces, hoy vamos a estar estudiando, a lo largo de esta predicación, vamos a ver muchos pasajes de la Biblia, en donde se nos muestra un contraste entre la eternidad de Dios, y lo corto que es la vida del hombre, lo poquito que dura la vida del hombre, ¿sí? La eternidad de Dios, y podemos llamar la brevedad de la vida del hombre, lo poquito que duramos los hombres aquí en la tierra. Amén. Vamos a empezar hablando de la eternidad de Dios, de ese atributo de Dios que es la eternidad, es decir, Dios es eterno. Amén. Entonces, quiero que entendamos esto de la siguiente manera. Cuando el apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años, no es de manera literal. O sea, no es que Dios cuenta un día como 1000 años, porque entonces, si fuera así, comenzaríamos leyendo Génesis, capítulo 1, diciendo que Dios hizo los cielos y la tierra en 6000 años, porque como un día son 1000 años, ¿sí ven? Entonces ya la cosa empieza a confundirse. En Malaquías dice que al tercer día el Señor iba a volver. Entonces esa profecía aplica para la resurrección, y uno dice: no, es que en el tercer milenio, o sea, en el año 2000, cuando comienza el tercer milenio, Cristo va a venir, y empiezan a sacar fechas, ¿sí? A partir de
de ese dato que aparece ahí, de esa cifra, empiezan a calcular la venida de Cristo. No es algo literal. Lo que nos quiere enseñar Pedro es que un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Es una etapa, una época grandísima, larguísima. Sin embargo, en el sentido teológico correcto, Dios no tiene ni días, ni noches, ni horas, ni minutos, ni segundos. Es más, Dios no tiene reloj. Dios no tiene un reloj, no necesita un reloj porque Dios es eterno. Vamos a estudiar qué significa que Dios sea eterno. Los invito a Éxodo, capítulo 3, el versículo 14. Amén. Alguien que por favor se ponga en pie y lo lea. Éxodo 3, 14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. En el primer momento que encontramos la eternidad en la Biblia es más específicamente cuando Dios se le revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy. El nombre Yahvé, el nombre Jehová, proviene de allá, de este versículo. Los judíos de hecho no nombran a Dios de esta manera. Es una blasfemia pronunciar siquiera este nombre de Dios, el nombre de Jehová o el nombre Yahvé. Entonces utilizan cuatro consonantes: Y, H, W, H, y usted lo encuentra en algunos salmos. De hecho, para los judíos, el que usted delante de ellos le nombre a Yahvé o le nombre a Jehová, para ellos es un insulto, porque ellos dicen: estás usando el nombre del Señor en vano. Entonces los judíos no se refieren a Dios de esa manera, sino que le dicen Hashem. Hashem significa el nombre, o sea, le tienen tanto respeto que dicen es Hashem, para no referirse específicamente al nombre. O le dicen Adonai, que significa amo mío, Señor mío, ¿sí? Hay otras palabras con las cuales los israelitas se refieren a Dios, pero sin embargo esas palabras las cuidan mucho. Y los judíos no son como nosotros, que andan diciendo Dios mío, Dios mío, Dios mío a todas horas. De hecho, ya lo hemos estudiado acá, que es pecado usar el nombre del Señor en vano. Cuando yo me machuco y en vez de decir una grosería digo Jesucristo, cambié una maldición que iba a decir por el nombre de Dios. Es decir, usé el nombre de Dios para expresar una maldición. La gente del mundo, cuando se machuca, muchos echan una grosería. Y cuando no quieren decir la grosería, pronuncian el nombre del Señor en vano. Ambas cosas son pecado. Y alguien dirá: entonces, ¿qué hago? ¿Digo la grosería? No, ambas cosas son pecado. Lo que debe hacer es decir ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se lo juro por Dios. En la cultura nuestra, en la cultura latina, el nombre de Dios lo usamos indiscriminadamente. Si un judío nos escucha hablar como hablamos a nosotros, nos dice blasfemos. En la cara nos dice blasfemos. No blasfemes el nombre de Hashem. Tremendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? ¿Por qué es tan importante lo que entendió Moisés cuando Dios se le reveló a él? Pues Dios le está diciendo, le está revelando mucho de su naturaleza al decirle: yo soy el que soy. Hay una zarza que está ardiendo y Moisés va por el desierto. La zarza es un arbusto que está como seco, está seco. Pero la zarza ardía y ardía y ardía y no se consumía. Y a él le causó curiosidad porque ese chamizo, porque está quemándose y no se apaga. Y se acercó a ver qué era con curiosidad. Y cuando se le manifiesta a Dios, le dice: quítate el calzado de tus pies porque esta tierra es santa. Y es lo primero que Dios le revela a Moisés, es su santidad. Dios le está diciendo a Moisés: yo podría abundar mucho en misericordia y en gracia, pero tú sigues siendo una criatura pecaminosa. Guardemos distancias. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y Moisés se quita los zapatos y entiende: uy, un momento, que acá hay que hablar y hay que tratar a este Dios con reverencia.
Y cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Cuando yo vaya donde los hijos de Israel a decirles, Dios me ha enviado, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob me ha enviado, ¿cuál es el nombre tuyo? Dios le responde, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy el que soy. Nosotros en la cultura cristiana le llamamos a él el gran yo soy. ¿Qué significa el yo soy? El yo soy. El yo soy revela muchos atributos de Dios, como en primer lugar su autoexistencia. Es decir, yo existo por mí mismo. Yo soy el que soy, yo existo. Es decir, que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios no necesita comida, Dios no necesita dormir, Dios no necesita agua, Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. Aunque nadie lo adorara, Él sigue siendo Dios. Él es autoexistente, Él no depende de la creación, como nosotros. Nosotros dependemos de cosas tan pequeñitas como un pan. Si usted deja de comer, si usted deja de alimentarse, le aseguro que va a morir, ¿sí? Nuestra vida depende de cosas tan elementales, tan pequeñitas como el agua. Son muy frágiles. Nuestro Dios no depende de absolutamente nada. Él es. Ahora, no solamente al revelarse Él como el gran yo soy el que soy, está también mostrándonos otro atributo, que es su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios no dice yo fui o yo seré, sino que yo soy el que soy significa yo soy y continuaré siendo siempre el mismo. En Él no hay sombra de mudanza. Dios nunca cambia, nunca. Alguna vez un pastor nos contaba que él de niño tenía una profesora de iglesia infantil que lo tenía ahí enseñándole, predicándole, y le decía, niños, ustedes son muy de buenas y denle muchas gracias a Dios, porque Dios ha cambiado. En el Antiguo Testamento, a los hijos que eran rebeldes a sus padres, los apedreaban, pero Dios cambió y ahora es más buena gente, y ahora Él no es tan severo con los castigos. ¿Sí notan el problema? O sea, la maestra le estaba enseñando a los niños que Dios había cambiado de parecer. Antes como que era malo, ahora Dios es bueno. Y muchas personas tienen ese concepto. Cuando leen el Antiguo Testamento dicen, uy, el Dios del Antiguo Testamento era horrible, era terrible, ordenaba matanzas. No, el Dios del Nuevo Testamento es amor, es bueno, pero Dios cambió. Dios cambió. No fue que Dios cambió. Lo que cambió fue la relación con los hombres por la obra de Jesucristo. Si Cristo no aparece en el escenario, todos igual seguiríamos viendo a un Dios terrible allá en los cielos, dispuesto a condenarnos y castigarnos por nuestro pecado. Pero Cristo es quien hace la diferencia en la manera en la que Dios se relaciona con los hombres. ¿Por qué? Porque ya Dios no nos ve a nosotros, no ve nuestra maldad y nuestro pecado, sino que ve a quién, a Cristo, ¿cierto? Y por eso todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús, no lo pedimos por nuestros propios medios. Amén. Entonces, mire que ya solamente en esa palabra yo soy el que soy encontramos dos atributos: su autoexistencia. No necesita de nada ni de nadie, hermano. Así usted no adora a Dios, Dios no va a dejar de ser Dios. Así nadie lo ame, Él va a seguir existiendo. Así el ateo diga que Dios no existe, no importa que diga que no existe. Usted puede negar que yo existo. Aquí mismo usted puede negar ser Dios no existe. No por eso voy a desaparecer. Es sencillo, ¿no? Cuando usted se encuentre con una persona que dice yo no creo en Dios porque nunca lo he visto, yo no creo en Dios porque Dios no existe, hágale dos preguntas. Número uno, ¿en dónde lo ha buscado? ¿En dónde ha buscado a Dios para que diga que no existe? Y número dos, dígale esto: el hecho de que tú no creas en algo no significa que no exista. El punto es que aún no lo conoces, aún no conoces a Dios. Amén. Entonces tenemos, número uno, la autoexistencia de Dios. Número dos, la inmutabilidad de Dios. Y el tercer aspecto, que es el que vamos a estar estudiando, el tercer atributo de Dios que se encuentra en ese nombre, es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Cuando me subo a veces a los buses a predicar, una de las formas de llamar la atención de la gente es comenzar diciéndole eso. Les hago la pregunta: ¿alguien de acá en el bus sabe cuál es el nombre del papá de Dios o de la mamá de Dios?
Y como buenos católicos, ¿qué me responden? José y María, ¿no? ¿Saben cómo no vas a ver? Yo les digo, no. A José y a María los crearon. Pero ¿cuál es el nombre del papá del creador? ¿Quién creó a Dios? Y la gente inmediatamente voltea a mirar. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta aún desde niños. ¿De dónde salió Dios? ¿Quién lo creó a Él? Porque nosotros sabemos en nuestro mundo que todas las cosas tienen un principio y un final, ¿cierto? Entonces sabemos que una florecita comienza a crecer y llega un momento en el que se acaba. Vemos los árboles que van creciendo y un día se mueren. Las personas nacen, las personas mueren. Todo en nuestro mundo tiene un final y sabemos que es así. Aún las estrellas, la luna, el sol, todos sabemos que se va a acabar. Pero cuando pensamos en Dios decimos, bueno, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo creó a Él? ¿Dónde estaba Dios antes de la creación del mundo, antes de Génesis? ¿Él existía o no existía? Bueno, pues la Biblia nos enseña que Dios siempre ha existido. Dios no tiene ni principio ni fin. De hecho, Él es el principio y el fin de las cosas, la A y la Z, el alfa y la omega. Él es quien da el comienzo de las cosas y quien determina también su final. Pero Dios mismo nunca tuvo un inicio, nunca tuvo un comienzo. Dios siempre ha existido. La palabra eterno nosotros lo entendemos como algo que no tiene fin, ¿cierto? Cuando decimos Dios nos ha dado vida eterna, entendemos que vamos a tener vida por siempre, ¿sí? En los cielos, por los siglos de los siglos. Pero cuando hablamos de la eternidad de Dios, no solamente es que no tiene fin, es que tampoco tuvo comienzo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que la eternidad está de aquí hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí? Entonces, de aquí hacia el futuro no hay fin, porque hablamos de la eternidad. Entonces, vendrá el año 2015, 2016, 2017, si es la voluntad de Dios, y un día este mundo se va a acabar y la eternidad no tendrá fin. Pero si miramos hacia atrás, hacia el pasado, hacia el año 2000, hacia 1980, hacia el año 1900, hacia la venida de Cristo, Moisés, Adán y Eva, hacia allá también hay una eternidad. Hacia allá también. Dios no tiene ni principio ni fin. Su eternidad se extiende hasta antes de la creación del mundo y se va a extender hasta después de que este mundo se acabe. Él es eterno, es infinito. Amén. Ahora, cuando Él dice, yo soy el que soy, no está diciendo, lo que Él está diciendo es esto: no solo soy el que soy ahorita, sino soy lo que he sido, soy lo que seré y seré lo que soy. Siempre seré el mismo. Siempre seré la misma persona y siempre seré Dios. Es decir, no va a haber un día en el cual Dios deje de ser Dios. No va a haber un día en el cual Dios muera, por así decirlo, porque Él es eterno. Amén. Ahora quiero que vayamos a varios pasajes de la Escritura. Quiero que vayamos al Salmo a Isaías 40, el versículo 28. Amén. Isaías 40, 28. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Amén. Amén. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el Dios eterno que creó los confines de la tierra. Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa. Además de todas estas cosas, este versículo que estamos leyendo ahorita, de yo soy el que soy, nos muestra también la fuerza y la fortaleza de Dios. Dios nunca va a estar cansado, Dios nunca va a estar debilitado, siempre va a ser el mismo en poder, potencia. Dios nos quiso enseñar al principio, nos enseñó a guardar ese día como un día especial. En realidad no es que Dios se haya cansado, sino que lo quiso santificar, lo quiso apartar de los demás días. Amén. Ahora quiero que volvamos al versículo que estamos estudiando como tal, y vamos a conocer algo más acerca de otro atributo de Dios que se encuentra ahí en la eternidad de Dios.
el versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 3, que es el versículo que vamos a estar estudiando hoy. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Hermanos, este versículo es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos enseña algo acerca de cómo conoce Dios las cosas. ¿Cómo conoce Dios las cosas? Usted, hermano, me puede narrar lo que hizo ayer. Usted de pronto me puede narrar lo que hizo ayer. Si usted empieza a echar memoria, sí, bueno, ayer, digamos que hoy, para ponerlo, no ponerlo tan difícil, voluntario, que me narre lo que ha ocurrido hasta acá, de pronto. A ver, Cristian, ¿cómo fue tu mañana hoy? Cuéntanos brevemente. Desperté a las 5 de la mañana, salí al baño, luego volví a rezar un poquito, después me levanté a las 7 pasaditas, salí a bañarme, luego puse el desayuno, luego me vestí, luego de la tarde me vi. Ya lo resumió todo, listo. Muy bien, ahora tú sí eres capaz de recordar lo que hiciste hace 8 días. ¿Cómo fue tu día hace 8 días? O hace... Similar, pero no específicamente, ¿cierto? Y lo que hiciste hace 10 años, un domingo como hoy, hace 10 años, ¿tú me lo podrías repetir? No, cierto que no. Dios conoce 1000 años como si fuera el mismo día que Él está viviendo. Es decir, si Dios nos quisiera dar una lección de historia, Él nos daría una lección de historia minuciosa de 1000 años, como si se tratara de este mismo día. Nosotros a duras penas recordamos lo que hicimos hoy, pero Dios conoce perfectamente la historia de la humanidad. La historia de la humanidad Él la conoce claramente, como si la estuviera viviendo ahorita mismo. De hecho, Dios está viviendo ahorita mismo la historia de toda la humanidad. Dios vive en un eterno ahora. Para Él no existe el ayer, el hoy o el mañana. Dios ve todo como que está delante de Él en este mismo instante. Es decir, Dios ve el pasado, Dios ve el presente y Dios ve el futuro en el mismo momento. Porque Él es eterno y conoce 1000 años como si fuera un solo día, como si estuviera de frente. Ahora, mira lo otro que dice el versículo. 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. ¿Qué pasaría, hermano, si usted repitiera este mismo día durante 1000 años? ¿Qué pasaría? Usted se lo aprendería de memoria, ¿cierto? Durante 1000 años repitiendo el mismo día, que se levanta, que llega tarde, todo lo mismo. Llega un momento en el cual usted se puede parar y me puede decir y describir perfectamente todas las cosas que hizo. Y no solamente lo que usted hizo, sino que va a conocer los diálogos de las personas. Este sermón se lo va a aprender hasta el cansancio, hasta que usted dice, uy, ya no más. ¿Sí? ¿Qué pasaría si usted repitiera este día por 1000 años? Tendría un conocimiento de este día muy exhaustivo, muy minucioso. Así es el conocimiento de Dios. Dios no conoce los días de los hombres como con generalidades, sino que los conoce exhaustiva y minuciosamente. Dios sabe en qué estás pensando en este mismo instante. Dios sabe qué te motivó a venir. Dios conoce perfectamente la silla en la cual estás sentado, los gestos que has hecho, las palabras que han pasado por tu mente. Todo lo conoce de una manera increíble. Dios podría darnos un reporte que duraría toda la eternidad de solamente un día de nuestra vida. La Biblia antiguamente los judíos pensaban que Dios como que no estaba interesado mucho en los hombres, sino de una manera como general. Pero Cristo nos enseña que no es así. Dios tiene contados aún cada uno de nuestros cabellos. Es algo que ni yo mismo sé. ¿O alguien se ha puesto a hacer para contarse los pelos? Nadie lo ha hecho, ¿cierto? Pero Dios conoce aún cada uno de nuestros cabellos. Es decir, Dios no solamente tiene cuidado de nosotros, sino que nos conoce perfectamente bien. Es más, Dios te conoce a ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Tú crees ser alguien, ¿sí? Tú crees ser de pronto una buena persona, o tú crees que eres humilde,
o tú crees que eres manso, o tú crees que siempre dices la verdad, pero Dios te conoce en lo más íntimo y profundo de tu corazón. De hecho, nosotros continuamente vivimos engañándonos a nosotros mismos, porque escuchamos constantemente nuestro corazón, y nuestro corazón es engañoso y perverso, mentiroso. Una de las decepciones que uno se lleva cuando llega al Evangelio es esa, darse cuenta de quién es uno en realidad. Porque uno toda su vida ha tenido la imagen de que uno es una persona buena, una persona que merece las bendiciones de Dios, que merece la salvación, que tiene pecados como todos, pero uno nunca va a pensar lo que la Biblia dice del hombre. Que al final uno termina concluyendo, según la Biblia, que el hombre es abominable frente a los ojos de Dios. No hay en él cosas sanas, sino hinchazón y podrida llaga. Esos somos los hombres. Y por eso necesitamos urgentemente ser salvados y que nuestra naturaleza sea transformada y que seamos nacidos de nuevo. Porque nuestra condición es terrible. Dios conoce nuestra condición de una manera perfecta. ¿Usted quiere aprender algo de sí mismo? Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Uno encuentra mucho auge hoy día de la nueva era de la autoestima, del yo, del ego, ¿sí? Incluso hay una secta del gnosticismo, genosis, que la secta se llama conocimiento de sí mismo. ¿Se han visto? Y pegan carteles en los postes. Y entonces ahí dicen, aprende a conocerte a ti mismo, a desarrollar tu potencial, tu talento, a mejorar tu vida, no sé qué, Pero en realidad nadie nos puede enseñar a conocernos a nosotros mismos mejor que Dios, porque Dios nos conoce exhaustivamente. Es como si Cristo, como si nuestro Dios hubiera vivido este día 1000 años. Lo conoce perfectamente, pero sin embargo también conoce 1000 años como si fueran un solo día. ¿Sí se dan cuenta? Claro, al ser Dios eterno, tiene el conocimiento de todas las cosas. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Amén. Pero no lo conoce porque lo adivine, lo conoce porque Él lo ve tan claro como están viendo ustedes este día. Así ve Dios la historia de los hombres. De hecho, los hombres, la historia de la humanidad comparado con la eternidad es un soplo, es un instante. Amén. Quiero que vayamos al libro a los Salmos, al Salmo 102 y al versículo 25. Del 25 al 27, Salmo 102, del 25 al 27. Dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, ¿quiénes? Los cielos, ¿sí?, perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. ¿Sí ven? Aquí relaciona la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Eres eterno. Todos los atributos de Dios tienen que ver los unos con los otros. La santidad, su perfección, su justicia, su eternidad, su autoexistencia, su inmutabilidad. Todos los argumentos están entrelazados unos con otros. Amén. Y es tremendo lo que dice el versículo 26. Los cielos perecerán, ellos, hablando de los cielos, ¿sí?, porque el versículo 25 habla de los cielos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Amén. Entonces nosotros vamos a ver que este mundo se acaba. El sol, que parece eterno, tiene su final. La luna, que parece eterna, tendrá su final. Pero Dios mismo no tiene fin. Cuando todo se acabe, Dios seguirá sentado en su trono, siendo Dios, porque siempre ha sido Dios. Amén. Hay algo que nos consuela mucho al saber que Dios es eterno, hermano. Le voy a poner este ejemplo. Dios nos guarde que eso nos pase. Dios nos guarde. Pero imagínense que usted va en un carro a toda velocidad,
vamos subiendo la calera, no, bajando de la calera, ¿sí? Y la subida a patios, que ustedes saben que eso es... ¿Se han ido a patios? Amén. Amén, hermano. La subida a patios es súper empinada, ¿cierto? Imagínense que, bueno, Dios no lo quiera, ustedes vienen a toda velocidad en un carro con su familia y usted empezó a perder los frenos y el carro viene a toda velocidad. Dios nos guarde que una cosa así nos pase. Pero imaginémonos que pasa para que entiendan lo que les voy a enseñar. Va usted a toda velocidad por esa vía de la calera rumbo a la séptima. Rumbo a la séptima a toda carrera y ya hay un abismo al frente suyo. En una de las curvas usted ya ve el mirador. En la curva del mirador usted ya ve Bogotá. Y de repente el carro, usted ya sabe que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El carro va a 60 kilómetros por hora rumbo a un abismo. ¿Vale la pena ahora? ¿Sirve de algo orar en ese instante? Lo que uno diría es no, porque Dios no tendría tiempo de actuar. Sin embargo, hermanos, Dios es eterno. ¿Qué quiere decir que Dios es eterno? Dios tiene una eternidad para contestar esa oración. Dios cuenta con todo el tiempo. Para Dios nunca es tarde, ¿sí? Dios nunca está de afán. Dios tiene toda la eternidad para contestar una oración. Es como si de repente usted va a saltar en el abismo y usted se congelara. Mientras usted está ahí congelado en ese instante de tiempo, Dios tiene toda la eternidad para contestarle. ¿Qué significa eso? Que las oraciones nunca son en vano. No hay ninguna oración que se pueda decir en vano. Ninguna. Porque Dios tiene todo el tiempo para contestarlas. Entonces, a usted le tocó pagar el recibo del agua hoy. Y hoy se vence el plazo. Y el banco lo cierran a las 5, no, a las 5 no, a las 3 de la tarde cierran el banco y son las 2:50 y usted no tiene el dinero. ¿Vale la pena ahora? Son las 2:55. ¿Vale la pena ahora? Claro, porque es que no importa su tiempo. Usted puede estar al borde, al borde de lo que necesita, pero Dios tiene toda la eternidad para concedérselo. Él cuenta con todo el tiempo. Y hermanos, dígame si no le ha pasado a usted que en el último instante, en el último momento, cuando usted necesita las cosas, Dios ahí responde. Y uno dice, ¿por qué se esperó a lo último? ¿Por qué tuvo que aparecer la plata a las 2:59? Hermanos, nosotros tenemos una fe en realidad muy pequeñita. ¿Y saben por qué nuestra fe es pequeñita? Porque no conocemos al Dios tan grande que tenemos. Para Dios nunca es tarde. Dios tiene todo el tiempo del mundo para hacer todas las cosas. Nosotros no, pero Él sí. Amén. Amén. Vamos a ver varios salmos hoy. El Salmo 90, desde el versículo 1 al 12. ¿Me ayuda Jason, por favor? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sigue todo hasta el 12. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabido. Hermanos, yo les invito a que todos repitamos el versículo 12, porque es una oración que conviene hacerla hoy. Amén.
versículo repitamos en voz fuerte todos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. El rey Salomón en uno de los proverbios decía, hay más sabiduría en un velorio que en una fiesta, por un nacimiento. Si usted hay un entierro, usted en un velorio, es inevitable que el ataúd a usted no lo haga reflexionar sobre la vida, sobre lo cortica que es la vida. Porque los ancianos mueren, los hombres maduros mueren, los jóvenes mueren, los niños mueren. Y cuando uno se encuentra frente a un ataúd, es muy difícil que uno no reflexione sobre uno mismo y piense, en algún momento yo voy a estar ahí. En algún momento va a ser mi turno. Porque la muerte a todos nos hace reflexionar sobre lo cortico, lo poquito que duramos en este mundo. Y nosotros, año tras año, cada vez que pasa un año nuevo, nosotros decimos, uy, este año se fue volando, uy, este año se fue volando. Hermanos, los años se nos están yendo volando. Y acá el salmista hace ese contraste, entre la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Volvamos al versículo 5. Los arrebatas, primero miremos desde el 1. Señor nos ha sido refugio de generación en generaciones. Es decir, a lo largo de la historia, Dios ha sido nuestro refugio. Nuestros papás, nuestros abuelos y después nuestros hijos. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, cuando habla del siglo acá está refiriéndose a la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Ese es un Dios extraordinario, hermanos, un Dios eterno, que creó todas las cosas, que no necesita de nada ni de nadie, absolutamente sabio, como ya vimos, y tan poderoso como para salvar a uno de sus hijos en el mismísimo instante que necesita la ayuda. Un Dios tan poderoso, tan grande, al que uno puede correr. Y ahora el salmista nos va a mostrar la otra cara de la moneda. ¿Quiénes somos nosotros? La brevedad del hombre. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como una ilusión, es el hombre. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Aquí nos muestra algo más acerca de la eternidad de Dios. Es que resulta que delante de Dios, delante de nuestro Dios, siempre está todo lo que hacemos. Porque como Él ve todos los días como si fuera hoy, ¿qué significa esto? En este momento tú no recuerdas los pecados que has cometido. Muchos no. Pero uno puede empezar a echar cabeza, ¿sí? Como lo hicimos ahorita. Y decir, uy, esta semana usé el nombre del Señor en vano. Esta semana mentí. Esta semana se me dejó salir una mala palabra. Esta semana sí. Y empiezan a echar cabeza de sus pecados. Sin embargo, hay muchos pecados de los que uno no se acuerda. Pecados que incluso le son a uno ocultos. Por ejemplo, mucha gente blasfema y usa el nombre del Señor en vano sin siquiera darse cuenta o ni siquiera habían sabido que eso era pecado. Pero Dios no es que se acuerde de los pecados, es que los tiene frente a sus ojos todo el tiempo. Miremos otra vez ese versículo. Pusiste nuestras maldades delante de ¿quién? Delante de ti, y nuestros hierros, nuestras equivocaciones, a la luz de tu rostro. Eso es tremendo, ¿no? Por eso dice la Biblia en Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios reposa sobre él. Todo el tiempo Dios está irado contra el impío, todos los días de su vida, porque el pecado del hombre está siempre frente a sus ojos. Y es necesario que ante sus ojos aparezca otra persona diferente a nosotros. Una persona santa, una persona sin mancha, una persona sin pecado. Y entonces aquí estoy yo, aquí está Sergio, aquí está Dios. Si Dios me mira de frente, va a ver ni maldad ni pecado.
Y Él no va a ver el pecado que yo cometí hace 8 días, hace 15 días y como que se va a acordar. No, Él va a ver en este mismo instante toda mi maldad, todo lo que yo soy. Porque Él no ve el pasado, el presente y el futuro. Para Él siempre es ahora. Él vive en un eterno ahora. Si Él me mira directamente, yo no puedo sobrevivir, yo no puedo sobrevivir a su ira. Me va a pasar lo que dice acá el versículo 7. Con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Ahora el versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquí está Dios, aquí estoy yo como un pecador. La ira de Dios es lo único que yo me merezco porque el pecado mío siempre está delante de su rostro. Es necesario que alguien se ponga en medio y que ese alguien no tenga pecado, para que Dios pueda tratarlo con agrado, para que Dios pueda tratarme a mí con la misericordia que no merezco. Ese alguien es Jesucristo. Jesucristo hace camino, se pone en la mitad entre Dios y los hombres, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. No es el Papa, no es el pastor, solamente Jesucristo puede ponerse frente a los hombres. Y de hecho lo hizo en la cruz del Calvario, cuando la ira de Dios, que era para nosotros, fue descargada sobre Cristo. Cristo se pone al frente. Se pone al frente y carga sobre sí mismo la condenación y el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Miremos por último el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, qué bonito reflexionar hoy sobre la brevedad de la vida. ¿Alguno de los aquí presentes conoce la hora y el día de su muerte? No, ¿cierto que no? Aun cuando el suicida planea una hora y un día para quitarse la vida, sin embargo, él no determina si se muere ese día o no. Él no lo determina. En realidad nosotros pareciera que tenemos control de nuestra vida, pero en realidad no es así. Dios determina que así sea. No pasa nada sin que sea por voluntad de Dios. Nadie puede huir de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace 8 días? Llamamos 5:18. Es mejor quedarse, porque huyéndole al león, huyéndole a los problemas de la vida, el que se suicida se va a encontrar con la boca del oso, porque va a ir al infierno a darle cuentas a un Dios que según la Biblia está irado contra él. Amén. Entonces vamos a hacer un estudio hoy acerca de eso, la brevedad de la vida del hombre. Ya vimos la eternidad de Dios, ¿cierto? Ya vimos lo poderoso que es Él, lo que implica que sea eterno, y son muchas más cosas, pero vamos a tomarnos un tiempo para hablar de lo que es la brevedad del hombre. Miremos al Salmo 39, desde el versículo 4. Salmo 39, del 4 en adelante. ¿Me ayudas, hermanos, por favor? Sí, puedes ahí. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Sigue, hasta el 7. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa, vanidad todo hombre que vive será. Ciertamente con una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Amén. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hermano, si usted supiera, le aseguro que si usted supiera el día y la hora de su muerte, usted cambiaría totalmente la vida que lleva. Si yo supiera el día y la hora de mi muerte, le aseguro que cambiaría mi vida completamente. Porque entendería que soy frágil. Entendería que no tengo, como Dios, una eternidad en este mundo, sino que voy a morir. Y tal vez los más pequeños, los niños, pueden pensar en ese momento: yo soy un niño, los que se mueren son los ancianos. No, los niños también se mueren. Los niños también se mueren. Y hoy es un buen momento para reflexionar sobre qué es la vida.
la vida del hombre. Aquí nos deja ver una crítica que le hace el salmista a los hombres, cuando les dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Un día yo estaba viendo unos estudios que hacían acerca de los hombres más ricos de la tierra, de los hombres más ricos. Recuerdo varios personajes que estaban en el listado, como Ardila Lule, como Carlos Slim, mexicano, y me pareció tremendo lo que decía, por ejemplo, de Carlos Slim. Carlos Slim se gana cada minuto que pasa en la vida. Carlos Slim se gana $3,200 por cada minuto. Increíble. Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo ganan 500, ganan 600, ganan $1,000 en un minuto. ¿A qué horas Carlos Slim se gasta esa plata? Ni siquiera le alcanza la vida, ¿cierto? Y aquí el salmista nos está diciendo, en vano se afana el hombre, amontonando riquezas y plata sobre plata, sobre plata, plata. ¿Para qué? Al final él no las va a poder consumir. ¿Quién las va a consumir? Si está de buenas y educa bien a sus hijos, de pronto sus hijos. Pero si sus hijos son derrochadores y disipadores, le van a acabar con la fortuna en días. Es triste. Yo recuerdo bien el caso en la empresa en la que yo estaba. Había un amigo que era electricista, y él me contó la historia. Él trabajaba en una empresa de envases y allá había un hombre que se mató toda su vida, se sacrificó toda la vida por levantar esa empresa, y no dormía, y no descansaba los domingos, dele, trabaje. Y a los hijos en el exterior, comiendo rico, pasándola bueno, clubes, gozando la vida. El hombre murió y los hijos vinieron a heredar lo que al hombre le costó 30 años construir. Los hijos en 6 meses lo devoraron. Se dedicaron a rumbas, fiestas, a vender todos los negocios, a regalarlos, porque obviamente no sabían ni qué tenía el papá, y regalaron todo por cualquier chichigua, no la palabra así para que me entiendan, por cualquier peso lo regalaron. Y es triste porque él me contaba que él tuvo que volver a la fábrica a ver qué se podía salvar, y en la fábrica había salido pasto entre el piso de lo abandonada que estaba. Si ese hombre pudiera volver de la tumba y ver lo que hicieron sus hijos con su plata, ¿qué piensa el hombre? Le aseguro que se arrepentiría de haber pasado toda una vida sacrificado trabajando para que todo lo que él construyó en 30 años se le desplome a los hijos en las manos. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, ¿no? Y el rey Salomón habla mucho de esto, de qué sirve que uno se afane tanto por acumular plata, si al final usted no sabe si los que vienen detrás de usted lo van a aprovechar. Es más, hermano, más triste es cuando alguien que no tiene que ver con usted ni con su familia se queda con todo. Y a mucha gente le pasa. Levantan su empresa, levantan su casa, con tanto sacrificio construyen todo, y un día, en un solo día, en un embargo, todo lo que él trabajó pasa a las manos de un extraño. Conozco el caso de un hombre, y es un hombre que conozco cercanamente, un familiar. Él se dedicó durante años a levantar una casa y a trabajar por su casa. No dormía, eran las 3, 4 de la mañana y allá machucándose las manos, trabajando, y hágale. Los fines de semana trabaje, comían poquitico comían para ahorrar, para levantar su casa. Se compró unas tierras y él solo tenía hijas. Llegaron los esposos, los yernos, y 2 desconocidos al final van a ser sus herederos. Sí, es cierto, es verdad. Si uno se pone a pensar, sí, el día que él falte, esas posesiones van a ser capital y propiedad de sus yernos. Él nunca se le pasó por la cabeza que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque no soporta a sus yernos. Pero sin embargo, para ellos trabajó toda su vida.
En vano se afana el hombre amontonando riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. Miremos Isaías 40, versículo 6. Isaías 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. La hierba que florece. Las niñas, los niños, de jóvenes pensamos que de verdad la belleza nos va a durar toda la vida. Pero sécase la hierba, marchítase la flor. Hermanos, un día un pastor nos daba un consejo muy sabio. Nos decía, cuando usted piense en casarse, no se case con un montón de pintura. No se case con una mujer porque se maquilla muy bonito. No se case con una mujer porque simplemente es bonita. Porque sécase la hierba, marchítase la flor. Hay una frase que encontré que era muy bonita que decía, no busque tanto una mujer con la cual acostarse. Le decía, es un mensaje a los hombres, no anden buscando una mujer con la cual acostarse. Busquen una mujer con la cual se pueda levantar todos los días de su vida. Porque al final esa mujer que usted escoge va a ser su compañera para toda la vida. Por eso la decisión de con quién voy a casarme o con quién voy a compartir la vida es de las decisiones más importantes de un ser humano. De las más importantes. La primera decisión más importante es correr a Cristo. Y la segunda decisión más importante, de seguro, es esta: ¿con quién me voy a casar? Porque, bueno, se me acabarían los ejemplos de todas las personas que después de que se han casado se ponen a pensar, yo con quién fue que me casé. Hasta ahorita me vengo a dar cuenta con quién fue que me casé, y lo peor, tengo que estar con él, tengo que estar con ella para toda la vida. Por eso, hermano o hermanita, los jovencitos sobre todo, sepa bien de quién se va a enamorar, sepa muy bien, y no se enamore con esto, enamórese con esto. Calcule muy bien eso, porque sería una pérdida terrible, sería lamentable que usted, después de que ya esté casado, después de que esté comprometido y todo, diga, me arrepiento de haberme casado. Porque Dios aborrece el divorcio, lo aborrece. Dios espera que un hogar, como Él dice, lo que Él ha unido, pues no lo separen los hombres. Amén. Y un matrimonio, hermano, no es desechable, un matrimonio es para toda la vida. Es que ya no, vamos a probar, entonces vamos a irnos a vivir juntos, y si nos entendemos, nos casamos. Así funciona hoy día la cosa. Primero son amantes, luego se van a vivir juntos, luego se hacen amigos y luego se casan. Cuando el orden bíblico es que sean amigos, se comprometan en matrimonio, se hagan prometidos. Cuando un muchacho dice, esta es mi novia, o una muchacha dice, este es mi novio, está diciendo, este es mi prometido, y el muchacho está diciendo, esta es mi prometida. Significa, con esta mujer me voy a casar. Esa es la única definición de noviazgo que existe realmente bíblico. Para el mundo, novia significa persona con la cual yo puedo manosear y hacer lo que yo quiero porque ella me da su consentimiento. Eso según el mundo. Según la Biblia, novio, novia es la persona con la cual tú te vas a casar. Punto. Entonces sepa bien quién va a ser su novio, quién va a ser su novia. Sépalo bien, escoja muy bien. Y hermanos, no se fijen solamente en la apariencia física, porque sécase la hierba, marchítase la flor. Pero lo que hay dentro de la persona va a durar toda la vida. El egoísmo, pues, a no ser que se arrepienta, el egoísmo le va a durar, ¿sí? Su genio, su temperamento, su pereza, su flojera, ese tipo de cosas, ¿cómo las arranca usted? Qué triste. Yo recuerdo una película en la que pasaba eso. Una muchacha muy bonita que era modelo y todo el cuento, y el tipo se enamoró de ella. Tú eres hermosa, tú eres divina. La mujer sufre un accidente, y en el accidente queda desfigurada, la boca
queda totalmente desfigurada, horrible. Y él le dice sencillamente, ya no te quiero. Te quería antes. ¿De qué se enamoró él? ¿De la apariencia o se enamoró de ella? Se enamoró de la apariencia. Y los muchachos, las muchachas, es normal que uno como adolescente sea vanidoso, ¿cierto? Como el pavo real. Y ande exhibiéndose pues para que alguien le pare bolas. Pero sin embargo, hermanos, no se exhiba usted, exhiba lo que usted es, exhiba lo que hay por dentro de usted. Que si alguien lo alaba a usted, no lo alabe por su cara bonita y su pelo bonito y sus pantaloncitos roticos y su aretico y sus cosas, sino que lo alaben por su personalidad, por su carácter, porque esas cosas duran más, porque esas cosas lo van a acompañar toda la vida. La belleza no. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, todos nosotros. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. El salmista, en el salmo que estábamos leyendo anteriormente, en el salmo 29, y en este salmo, usa varias figuras. Usa la figura del viento, la flor, la sombra, la hierba, y todas esas figuras, ¿sí? La flor, la sombra, algo como una ilusión, el sueño, una ilusión, nos dejan ver algo claro, y es que la vida es pasajera. ¿Cuánto dura la vida del hombre? Sople, hermano, haga así. Se fue la vida. Se fue la vida. Ahora, usted no lo entiende ahora, de pronto, a uno le cuesta de pronto por los años que tiene, pero en la medida en que los hombres van envejeciendo, empiezan a mirar hacia el pasado y dicen, la vida se me fue y no me di cuenta a qué horas. Y mis hijos, que yo estuve en mis brazos, que eran así pequeñitos, ahora son enormes, son más altos que yo. ¿A qué horas pasó todo esto? La vida se me fue volando. La vida se me fue volando. Entonces, hermano, viva la vida de tal manera que cuando llegue a viejo no se arrepienta de haber invertido mal su vida. La gente que invirtió en DMG, cuando DMG estaba quebrando, ¿se acuerdan? Esos tiempos, acá hay crisis. La gente corría con toda su plata. No. Démosle aquí a David Murcia que él nos va a multiplicar, sobreabundar. Un hermano incluso una vez me dijo, como la Biblia dice que Dios va a darle a sus hijos las riquezas del impío, pues voy a ir donde el impío. Voy a ir donde el impío para que las riquezas pasen a mis maderas. Y voy a invertir en David, allá donde David Murcia, en el nombre de Jesús. Por fe voy a invertir. Ay, hermano, eso es una vergüenza que un cristiano lo tome de esa manera, de verdad. Es una vergüenza, o sea, como hay que ser de tonto en la vida de eso, ¿sí? O loco. ¿Sí? Eso, ¿cómo se le ocurre ir a meter su plata allá? A uno le duele meter una plata y perderla, ¿cierto? Que uno le diga, vaya, invierta esa plata y perderla. Hermano, más nos debe doler invertir nuestra vida mal y perder. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma en el infierno? ¿De qué le vale al hombre ganar toda la fama, la fortuna, todas las cosas si al final pierde su propia alma en el infierno? Y nos toca pensar hoy que, como estábamos diciendo ahorita, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos toca hacer esta mañana ese ejercicio de pensar, oiga, ¿será que yo sí estoy invirtiendo bien? ¿Será que yo sí estoy haciendo un buen depósito? ¿O será que cuando yo esté viejo me voy a arrepentir de tanto sacrificio, tanto trabajo porque fue en vano? Una mala inversión es dedicar toda la vida de uno a uno mismo, si sabías. Esa es una mala inversión. Esa es una muy mala inversión. El rico se hace rico porque él quiere satisfacer también su orgullo y su avaricia. Sin embargo, un rico se puede hacer rico también para enriquecer a otros, ¿cierto? Y se dan cuenta, o sea, ambos tienen plata, pero uno decide que su dinero no es para él, sino que es para ayudar a otros. El otro lo quiere para sí mismo. Y lo único que vive pensando es el dinero. Aún los pobres también podemos estar esclavos de la plata. No necesariamente porque yo tenga dinero voy a ser un esclavo del dinero. También la pobreza nos puede llevar a vivir solamente a ganar.
En el sur, por allá en Ciudad Bolívar, en Crucero Medio, Crucero Alto, se ha vuelto muy popular el Evangelio del Mercado. El Evangelio del Mercado. ¿Cuál es el Evangelio del Mercado? Yo lo doy en mercado, pues usted viene a la iglesia. Y lo tengo que a usted mantener en la iglesia a punta de mercados, ¿cierto? Sin embargo, ahí está el problema. El día que no hay mercado, no hay evangelio, no hay iglesia. No hay iglesia. Entonces yo tengo que medir bien cómo voy a invertir, cómo lo voy a hacer. Porque si, aunque yo tenga muy buenas intenciones, si invierto mal, lo que hago es afectar el nombre de Cristo, ¿sí se dan cuenta? Bueno, ya vamos a ver otras cosas acerca de la inversión de la vida. Miremos a Salomón en el libro de Eclesiastés. Amén. Eclesiastés, capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés. Y vamos a irlo estudiando. Eclesiastés, capítulo 12, vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 14. Y ahí aparece la mejor reflexión que hay acerca de la brevedad de la vida de los hombres de la Biblia. La hizo el hombre, el segundo hombre más sabio sobre la tierra, el rey más sabio y más rico que tuvo Israel, el rey Salomón. Amén. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Hasta ahí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿A quién va dirigido esta enseñanza? A los jóvenes, ¿cierto? Pero vamos a aprovecharla a todos. Era un discurso que se le daba a los jóvenes. Él tenía, obviamente eso no se le enseñaba a todo el pueblo de Israel, sino a un grupito muy selecto de gente que tenía modos, medios, y podían ser enseñados también por Salomón. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los días de la vejez, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces comienza el rey Salomón a decirnos: acuérdese de Dios ahorita. Acuérdese de Dios ahorita que usted es joven. Acuérdese usted ahorita de Dios que es niño. Piense en Dios ahorita, porque vienen unos años en los cuales usted va a decir: ya no tengo contentamiento en estos años. Y eso nos va a mostrar por qué. Versículo 2: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se caerán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantare la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá temores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Amén. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en estos 5 versículos? ¿Qué hay en eso? Ustedes encuentran algunas figuras, ¿no? Dice, por ejemplo, que los hombres, cuando van a temblar los guardas de la casa, se van a encorvar los hombres fuertes, las muelas van a disminuir. Bueno, hay varias figuras ahí. Aquí Salomón va a comparar la vida con una casa que se está deteriorando. Una casa que se está deteriorando. Pero esa casa que se está deteriorando, hermanos, es nuestro propio cuerpo. Somos nosotros. Y vamos a verlo. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Entonces, acuérdese de Dios ahorita y no se espere a que la vida se le empiece como a apagar. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Cómo así que vuelven las nubes tras la lluvia? Después de que llueve, ¿uno qué espera? Normalmente uno espera que, bueno, ya es campo, ojalá salga el solecito, ¿cierto? Pero llueve y después de que llueve se oscurece todo, nubes grises. Y se fueron las nubes grises y lluvia. Y se acabó la lluvia y nubes grises. Uno, se volvió harto el día, se dañó el día. Bogotá vive lleno de esos días, ¿cierto? Entonces él dice, van a haber días grises. El rey Salomón le dice a los muchachos, nos dice a nosotros, vienen días que va a ser día gris, tras día gris, tras día gris, tras día gris, y tú vas a decir, no tengo en estos días
contentamiento. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Y aquí aparece la primera figura, los brazos. ¿Sí? Se está comparando la casa con el cuerpo. Entonces van a temblar los guardas, los brazos. Y se encorvarán los hombres fuertes, las piernas se van a empezar a encorvar. Y se cerrarán las muelas. Se van a ir cayendo los dientes. Aunque bueno, en Israel la muela que era una piedra redondita sobre otra piedra, debajo de una piedra redondita también, y las ponían a girar una con otra, y ahí lo que hacían era triturar el trigo, la cebada, así, era como un molinito. Pero aquí la figura es clara, ¿no? Luego vuelve y lo nombra. Y cesarán las muelas, los dientes, ¿por qué? Porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes serán? Los ojos, ¿cierto? Entonces van a empezar a oscurecer y usted ya no va a empezar a ver bien. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantare a la voz del ave. Y esa figura lo que representa la voz del ave es cuando se levantarán a la voz del ave. Eso representa el insomnio. Entonces usted va a estar durmiendo y canta un pajarito y se activa el sueño. Y usted va a pasar las noches ahí mirando para el techo y va a decir, ay, ojalá yo pudiera dormir cuando era chiquito, con una pierna hinchada. Y pudiera dormir otra vez como una roca. Pero vienen días, hermanos, en los cuales usted va a tener horas. Es cierto, el insomnio le llega como la vejez. Conciliar el sueño se hace más difícil. Amén. Sigamos. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y entonces los abuelitos, si usted se da cuenta cuando uno es viejito, uno al principio, mi madre, por ejemplo, yo me he venido extrañando de ella porque la ha pasado en los últimos años. Mi madre era sumamente valiente. Y el día que se metían conmigo, con mi hermano, eso se armaba de valor, y ella es pequeñita, pero usted la viera brava, ¿sí? Y no, ¿y cómo así? Mis hijos me lo respetan, y uy, mamá, tremendo. Yo a mi mamá le tengo un miedo. Es verdad, le tengo mucho miedo. Y que ella es brava así. Y de joven era muy valiente, hacía muchas cosas que yo, wow, amén, mi gloria a Dios, mujer. Pero conforme han venido pasando los años, ella ha empezado a volverse más cobarde. Y entonces, si ella escucha ruidos en la calle, me llama, Sergio, escucho voces allá afuera. No escucho voces sino que no escucho voces de que no haya voces, sino escucho voces de gente que está aquí afuera y de pronto me quieren hacer daño, ¿no? Madrecita, tranquila, y me llama tarde y vive como con ese miedo. Y eso, hermano, una señal de que uno se está envejeciendo es que a todo empieza a echarle candado. Sí, es cierto. Y entonces, échale doble llave. Uno de joven entra en la calle y uno cierra rápido la puerta porque no pasa nada. Pero uno ya está viejito y no, échale llave, échale pasador. Otra señal de que uno está volviendo viejo es que cuida los servicios. Apague saludos y apague ese televisor y todo lo cuida porque uno ya se está volviendo. Uno todo lo ahorra, ¿sí? Sí, es cierto. Y las señoras cuando ya se van volviendo mayorcitas son matas. Matas por todo lado en la casa, matas. Los hombres también. Los hombres también, sí. No sé por qué, pero es normal, uno ya, sí, es verdad. Y suele uno volverse más reiterativo, o sea, repite las mismas cosas porque cree que no le entienden, ¿cierto? Es normal. Bueno, mira que hay muchas cosas, ¿no? El cuerpo se va deteriorando, pero también psicológicamente uno va sufriendo muchos cambios. Habrá terrores, temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro. Esa figura es muy bonita porque el almendro, el árbol del almendro es blanco. Las canas, ¿cierto? Entonces empezaron a salir las canas y ya el cabello de nosotros se volvió un cabello blanco. Sabiduría. Eso es sabiduría. Amén. Yo tendré cabello blanco porque mi madre lo tiene. Yo me imagino que en algunos años me tocará
titular. Pero, amén. Y florecerá el almendro, saldrán las canas, y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Entonces la langosta es una carga, se refiere también a las molestias. A las molestias. Digamos que en Israel las langostas eran muy comunes, entonces usted estaba de pronto comiendo y saltaba una langosta y usted, langosta no de mar, ¿no? Langosta el insecto, ¿sí? Y caía la langosta y usted las espantaba. Ya viejito, ¡ay! Cierra esa puerta, que se entran las langostas y todo se vuelve molesto. Y entonces uno ya cuando está viejito se vuelve quisquilloso. El ruido lo molesta, la luz le molesta, la gente haciendo cosas le molesta. Todo le molesta a uno, se vuelve uno más quisquilloso. Y se perderá el apetito. Por eso, hermanos, yo como. Porque yo creo en esta palabra, por eso amén por la comida. Porque se perderá el apetito. Y aquí aparece ya el final de los días del hombre, ¿no? Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores, o sea, los que se lamentan por los muertos, ¿cómo se llaman? Las lloronas, andarán alrededor de él por las calles. Y al final de todo ese deterioro del cuerpo y todos esos cambios psicológicos, el ser humano va a su morada eterna. Y después y en el momento de morir, ahí nos muestra, nos revela, nos ilustra cómo va a ser el entierro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Ahí describe los días malos, ¿no? Los días de los que no tenemos contentamiento. Ahora el versículo 6 vuelve y lo repite. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. La cadena de plata. ¿Alguien usa una cadena de plata? ¿Sí? ¿Me la prestas para romperla acá? ¿No? Bueno. Antes que se rompa la cadena de plata. Las cadenas de plata normalmente no son gruesas, ¿cierto? Usted no amarra al perro con una cadena de plata, a no ser que... Pero digamos que la cadena de plata en realidad, si usted ha tenido la plata en sus manos, es frágil. Y se la tiene que poner uno con mucho cuidadito. Si usted un ladrón pasa y le hace así, ya seguro se la lleva. Aunque es muy valiosa la cadena de plata, al mismo tiempo es muy frágil. Y eso revela cómo es la vida de nosotros los seres humanos. ¿La vida de un ser humano es sumamente valiosa? Sí. ¿De un bebé es valiosa? Sí. ¿De un feto en el vientre de su madre es valiosa? Sí. ¿Qué vale más, la vida de un hombre o la vida de un niño? ¿Qué vale más, la vida de un niño o la vida de un feto? Igual, porque es un hombre, ¿cierto? Es un ser humano. Aunque la vida es muy valiosa, la vida también es muy frágil. Hermano, ¿usted vio las noticias? El taxista que le da el puño al pasajero por los 2,000 pesos. Él no pensó, o sea, si no ve el video, claro, él no pensó matarlo. Él no calculó cómo podía matar a ese hombre. Y simplemente al caerse, se desnucó. La gente se muere porque se comió una ciruela. La gente se muere porque en el baño se agachó a recoger algo que se le cayó y se resbaló. La gente se muere cruzando una calle, haciendo las cosas que donde de pronto pensamos que es el lugar más seguro, hermanos. Ahí podemos morir. Hermanos, aquí en la iglesia, Dios nos guarde, pero aquí en la iglesia alguien se puede morir. Elí, que era sumo sacerdote en los tiempos de Samuel, estaba a las puertas del templo, a las puertas de la casa de Dios, sentado en una silla, reclinado, cuando le llegaron con la noticia de que sus hijos habían sido muertos. De pronto fue por el susto, de pronto fue por la noticia tan terrible. La Biblia dice que se fue de espaldas y como era ya gordito, grande, se mató. Entonces ni siquiera el sentarse en una silla, hermanos, es seguro. Es verdad, la vida es sumamente frágil. Todos nosotros somos frágiles. Parecemos fuertes, parecemos muy fuertes, pero somos sumamente frágiles. Bruce Lee, ¿se acuerdan de Bruce Lee, de las peleas? Bruce Lee se paraba en un cuadrilátero y decía: reto a todos los hombres que están acá, a ver quién es capaz de sostenerse un minuto en pie frente a mí. Soy capaz de vencer a cualquier hombre en menos de un minuto. Y hombres subieron. A ver, pum, al piso. ¿Quién podía vencer a Bruce Lee? Una aspirina. Una pasta nomás.
tuvo un dolor de cabeza terrible, le dieron un medicamento que no debían darle, se murió. Entonces en realidad no hay hombre fuerte, no hay hombre que diga ¿quién contra mí? Ay, ¿quién contra mí? No hay quien se le pare a David y le diga ¿vienes a mí con lanza y jabalina? ¿Soy acaso un perro? Ay, papito, tengo una piedra en la mano. ¿Cierto? No hay hombre fuerte. No hay hombres fuertes en realidad. Y qué bueno que nosotros traigamos sabiduría al corazón y sepamos cuán frágiles somos. Hermanos, eso nos guía a muchas cosas, ¿no? A cuidarnos también. A cuidarnos ahorita. A no ser desmedidos de pronto en lo que comemos, a llevar una vida sana. Pero más allá de todas estas cosas, a comprender que que estamos en las manos de Dios en el momento que Dios decida quitarnos la vida, pues bueno, Él no la quita. Amén. Vamos a terminar con ese pasaje. Dice así en el versículo 12: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, ¿sí? El cántaro donde se recoge el agua, es una vasija grande, y la rueda sea rota sobre el pozo. La rueda, había un instrumento con el cual extraían agua de los pozos. Sí la han visto, los hermanos Grimm la muestran cada rato. Sí, manejan, es una manivelita y entonces empiezan a moverla y eso extrae una cuerda del agua del pozo. En algún momento eso se rompe, ese sistema se rompe y usted dejó de usarla. Esa es una figura de que el cántaro para recoger agua y la rueda en el pozo es una figura de trabajo. Entonces, hermano, van a haber días en los cuales usted no va a poder trabajar. Ahí hay dos consejos. Número 1, trabaje, ahorita que usted es joven, trabaje duro, porque vienen días en los cuales no va a poder trabajar, ¿sí? Pero también sepa medir el trabajo, tampoco se exceda hasta tal punto en que no tenga reposo, no tenga tranquilidad. No lo busquen en el Salmo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Amén. Entonces en vano uno se esfuerza a veces mucho en la vida y se dedica a tantas cosas y al final pues Dios es el que tiene la recompensa. Terminemos con el versículo 7 al 14. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ese es el hombre cuando muere. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a ti que me escuchas, a más de esto se ha molestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hermano, aun cuando usted se dedique mucho a estudiar no debe ser un fin en sí mismo. Porque hay gente que termina una carrera y empieza otra, y empieza otra, y empieza otra, y creen que el propósito de la vida es solamente estudiar, así como otros piensan que solo es tener dinero. Y aquí Salomón dice: sé sabio, tranquilo. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este, el fin de toda la predicación es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén y amén. Hermanos, el fin de reflexionar sobre la vida es esta. Lo único que importa en la vida en realidad es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hermano, si usted amontonó muchas riquezas y muchos diplomas y muchos títulos, pero al final de su vida no conoció a su Salvador, recuerde que hay un Dios que es eterno y que lo va a juzgar según el poder que tiene en su eternidad, según su conocimiento y todo lo que es. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a orar.